Libertad de prensa no es solo poder hablar de lo que uno quiere hablar. Es poder hacerlo sin represalias ni hostigamientos. Doctor José Serrano, presidente de la Asamblea Nacional. Bueno, yo creo que la comisión ocasional ha empezado a tramitar el mandato de la consulta popular. La designación fue rápida, atinada. Yo tenía una inquietud y qué pena comenzar por aquello. ¿Qué va a pasar con el CAL? Porque la señora Soledad Buendía, una de las vocales más caracterizadas a nombre del partido de gobierno, ha anunciado su retiro de este escenario que coordinan y administra el Consejo de el mismo signo de la Asamblea Nacional. La normativa señala que Consejo de Administración de la Legislatura. Así dice, debe estar integrado por el presidente y los vicepresidentes de la legislatura. Además de 4 vocales de diferentes bancadas. Estas designaciones no son a título personal, sino en representación de esas bancadas. Pues si es así, existe el caso de la asamblea, el caso del asambleísta más bien Buendía, quien se ha desafiliado prácticamente de la bancada de Alianza País y por tanto ya no tendría esa representación. Por lo mismo debería, obviamente, dejar su puesto en el campo. Estos son los temas que están pendientes y que se deben resolver dentro de la Asamblea Nacional. No solamente se trata de generar una presión política sobre la base de una coyuntura, sino obviamente hay que ser muy respetuosos también de la institucionalidad como tal. Y si bien obviamente el criterio que usted manifiesta tiene un asidero jurídico importante, eso tiene que resolverse en los próximos días, en las próximas semanas. Efectivamente, la representación, a diferencia del presidente, de los vicepresidentes y de los propios presidentes de las comisiones, de las diferentes comisiones permanentes, sí se lo ejerce una vez que ya es nominado o electo a título personal. Las de los vocales del CAL, específicamente el Consejo de Administración de la Legislatura, ese se ejerce en nombre y en representación de una bancada, de un movimiento que ha sido inscrito en la Asamblea previo a la designación. Entonces este es un tema que está pendiente y que en las próximas semanas lo trataremos, ¿no? ¿Usted lo va a resolver o va a poner en consideración del Pleno? Esto no tiene sentido. Creo que tiene que ejercitar su liderazgo legal, constitucional y más. Sí, obviamente en este proceso de estructura de la Asamblea que tenemos actualmente en esta etapa de la democracia, tenemos bancadas, tenemos grupos políticos, tenemos coordinaciones políticas que en el transcurso de estos 8 meses pues se han venido separando, se han venido uniendo, se han venido generando como nuevas mayorías también. Entonces hay que abrir un diálogo también con los jefes de bancada y con los organismos específicos como el Consejo de Administración de la Legislatura para tomar una decisión. Y eso lo vamos a hacer dentro de esa perspectiva. Creo que ese ha sido un mecanismo que nos ha dado muy buenos resultados hasta el día de hoy. Así acabamos de designar de conformar la comisión ocasional para el tema de la consulta. Así hemos resuelto algunos inconvenientes que han existido en algunas comisiones y así vamos a resolver otros inconvenientes, otros problemas que existen en comisiones permanentes y también esta situación específica del CAL. Pero ¿cuál es el formato que usted va al amparo naturalmente de la legislación interna y de la Carta Política del Estado para solucionar el problema de otros vacíos también que generarían
se generarían en la Comisión de Educación con el señor presidente o expresidente, como usted lo vea. Para nosotros ya es un expresidente, Augusto Espinosa, aplicando, digamos, lo que dice la legislación interna de la Asamblea, y lo mismo Doris Solís, que estaba presidiendo la de Relaciones Internacionales. Sí, en la comisión. ¿Le resulta a usted molestoso topar estos temas? Pero es que hay que hacerlo. Mire, Gonzalo, bajo ningún punto de vista, yo creo que el estar al frente de la legislatura me obliga frente a mis compatriotas también en primer lugar, a decirles la verdad, a ser transparente actuar con ellos. ellos. Interesa. Y al mismo tiempo actuar como ha sido nuestra costumbre en la vida pública, es decir, de frente y afrontando todos estos temas que son necesarios resolverlos. ¿Para qué? Para que la Asamblea pueda tener un pleno desarrollo, ¿no? Eso es fundamental. Y dentro de esa perspectiva, pues nosotros vamos a resolver esos problemas en las comisiones. Si bien no hay un mecanismo jurídico específico, sin embargo, ya el periodo pasado, por ejemplo, con el asambleísta Fernando Bustamante, se utilizó un mecanismo para reestructurar la Comisión de Soberanía y de Seguridad. Entonces, en esa misma perspectiva, pues lo fundamental es la gobernanza legislativa. Aquí no estamos, Gonzalo, por la troncha, como alguna vez le había señalado, aquí no estamos por el reparto, aquí necesitamos que las comisiones trabajen. En la Comisión de Educación tenemos temas fundamentales como la ley de educación, las reformas a la educación bilingüe, tenemos todo el tema relacionado a la ley de educación superior, donde están en ciernes justamente la creación de los nuevos institutos tecnológicos para que no menos de 250,000 jóvenes ecuatorianos puedan ingresar ya este año a esos institutos tecnológicos, y ese fue una oferta de campaña, tanto el presidente de la República como nuestro también, los asambleístas de Alianza País. Entonces necesitamos hacer esas reformas, y un entrampamiento de esas comisiones por temas ya de índole personal, pues no lo vamos a permitir. Y si es necesario, Gonzalo, crearemos comisiones ocasionales, permanentes, para que traten esos temas. Es que el análisis y la respuesta que demos a los ciudadanos tiene que ser efectivamente contundente. Así es. Y yo creo que el día de ayer ha sido una muestra nuevamente de cómo podemos procesar los consensos y también los disensos dentro de la Asamblea Nacional. Se ha creado una comisión ocasional permanente integrada para tratar las reformas que se establecen en la consulta popular del 4 de febrero. 84 votos a favor de la creación de esa comisión y de la integración de esa comisión, que a su vez está conformada por asambleístas de todas las bancadas y de todas las tendencias, a excepción obviamente de los asambleístas que se desafiliaron de Alianza País. Entonces, en esa perspectiva hay mecanismos para que la Asamblea siga haciendo su trabajo, y le reitero, más allá de la respuesta que se pueda dar ya al interior de las comisiones, si las comisiones llegaren a bloquear su trabajo por algún tema personal específicamente, vamos a crear comisiones ocasionales permanentes que resuelvan el resto de temas que se requieren. Aquí tenemos que tratar una ley de incentivos para la producción, tenemos que tratar una ley de emprendimiento, tenemos que tratar un código laboral, código de la salud, es decir, la ley de circunscripciones especial de la Amazonía. Son temas cruciales y que definitivamente hay que procesarlos durante este trimestre, en la medida en que esas son necesidades claves para el desarrollo del país, porque esa normativa es normativa que está pendiente de desarrollarse desde hace varios años, que se la viene tramitando, otra que ya corresponde específicamente al nuevo periodo democrático que estamos viviendo, y definitivamente hay que encontrar el mecanismo en la Asamblea para que nada se entrampe, sino todo se desarrolle. Y obviamente en esa misma lógica usted puede ver que este momento, incluso en la Comisión de Fiscalización, se están desarrollando ya algunos procesos importantes de fiscalización. El juicio político, por ejemplo, al superintendente de Información y Comunicaciones está ya en marcha. El día de ayer ha comenzado a sesionar ya la Comisión de Fiscalización, y son temas que definitivamente al país le interesan y que hay que darle respuesta inmediata también
con la implementación tanto de la fiscalización como de la legislación. En 30 días tenemos que resolver los temas de la consulta popular. ¿Por qué en 30 días? Porque hasta el 16 de febrero esas reformas tienen que estar, hasta el 16 de marzo esas reformas tienen que estar realizadas para que puedan entrar en vigencia durante el periodo electoral del 2019. El tema de la derogatoria de la ley de plusvalía es un mandato del pueblo ecuatoriano. Eso tiene que estar listo máximo en 40 días. ¿Para qué? Para que se pueda reactivar efectivamente el aparato de la construcción, el aparato productivo también que genera gran cantidad de plazas de trabajo para los ecuatorianos. Entonces, le acabo de mencionar el tema de la ley de educación, le acabo de mencionar también que hay que resolver temas fundamentales como el del Consejo de la Administración de la Legislatura y la representación de las diferentes bancadas en esta instancia. Entonces, le vamos enfrentando los temas, a nada es molestoso, Gonzalo, más bien lo que sería molestoso es si es que hubiese algo por detrás o por debajo de la mesa, cuando aquí lo que queremos es poner todo sobre la mesa y que nuestros compatriotas tengan una asamblea que pueda efectivamente juzgarla sobre los hechos y las acciones que va tomando y que va a decidir. Esta es la democracia, yo creo que estamos viviendo un nuevo momento que hay que enfrentarlo dentro de un proceso de diálogo permanente y esa es la línea que estamos siguiendo. Es una asamblea diferente a la anterior, no hay una mayoría absoluta en esta asamblea y por lo tanto hay que ir procesando los consensos y los disensos de manera permanente y eso es lo que estamos haciendo. Yo creo que hay una muy buena predisposición de todas las bancadas y de los grupos políticos. Esto y lo vimos previo a la conformación de esta comisión para resolver los temas de la consulta popular y lo estamos viendo también en la agenda legislativa que, le reitero, requiere sobre todo para concretarse de una gobernanza legislativa, de una gobernanza que tiene que darse en función de ese diálogo y en función también de descansar seguramente, de tener menos horas de descanso en la asamblea y más horas de trabajo. Eso creo que es lo fundamental. El señor expresidente Correa parece que no está en descanso y lo que va a estar es buscando maneras de fregar la pita, como decían nuestros abuelos. Y entonces él es en ese sentido adversario peligroso, pero también tiene un respondedor de categoría como usted. Yo le digo, Gonzalo, que no estoy inflando esta yo le digo reyerta interna del partido de gobierno, pero todo el respeto que siempre hemos guardado y la consideración al expresidente, lo que sí le digo es que todos los ecuatorianos y ecuatorianas tenemos derecho a manifestarnos pública y políticamente de acuerdo a nuestras tendencias. Yo creo que el Ecuador requiere fortalecer su institucionalidad, que la democracia también sea efectivamente participativa y esa institucionalidad solamente la podemos hacer si es que ponemos sobre la mesa cuáles son los acuerdos, los disensos que tenemos para que esa democracia se pueda fortalecer. Pero él no va a dejar la política interna, no va a dejar la política nacional. Me da la impresión de que el expresidente Correa quiere volver a través de una constituyente. No ha dejado abandonado ya el cuartel, que la voluntad soberana del pueblo ecuatoriano le condenó a que deje ya de participar en actividades políticas y politiqueras, porque ya suficiente es 10 años de haber visto su estilo y sus gestos. Mire, yo no creo que se trate traerle eso, porque eso es lo que maneja la plática nacional, ¿no? El diálogo de todos los ecuatorianos. Yo no creo que se trate de condenas. Yo creo que la democracia tiene sus etapas y hay que respetarlas, ¿no es cierto? Y esas etapas hay que irlas consolidando en una institucionalidad que nos permita proteger los derechos de nuestros compatriotas. Aquí no podemos estar por agendas personales, efectivamente. Aquí lo que necesitamos, le reitero, Gonzalo, desde mi perspectiva, es cómo protegemos la institucionalidad del país, protegiendo los derechos de nuestros compatriotas. Ese debe ser el afán que nos mueve a todos los políticos. El servicio público no puede tener otro afán que no sea el proteger los derechos de nuestros compatriotas, de lograr un pleno desarrollo económico, equitativo, inclusivo en el país. Y creo que ese es el gran objetivo que debemos perseguir en estos próximos años. Pero da la impresión
de que el presidente o el expresidente Correa, no obstante la aprobación mayoritaria de la pregunta 2, él cree que está convalidado por un buen sector de la población ecuatoriana para perseverar en la búsqueda del poder político en el Ecuador. Entonces, ¿para qué nos sirvió la consulta, dicen? Bueno, la consulta es un mandato ciudadano. Tiene 7 preguntas que todas han sido, todos han tenido, yo diría que un voto afirmativo contundente, y por lo tanto ahora esas preguntas hay que implementarlas. El pueblo ecuatoriano en sí tomó una decisión, y esa decisión es la que tiene que ahora implementarse. Nosotros, dentro de la Asamblea y dentro de la política ya cotidiana, tenemos que implementar lo que el pueblo ecuatoriano nos mandó. Ese es el tema central. No podemos desconocer todo lo positivo que se hizo en los 10 años de mandato del presidente Correa, pero también tenemos que corregir los errores sobre los que nosotros mismos, incluso como partícipes de ese proceso, cometimos. Y hacer ese mea culpa también creo que es importante en la democracia. No meternos en una burbuja y simplemente ponernos una venda en los ojos, creo que es un grave error. Y en esa perspectiva, reitero, hay que reconocer lo que se ha hecho bien, pero también hay que aceptar que cuando se cometen errores, esos errores deben corregirse. Y bueno, esto creo que es parte de la democracia. Y esos errores que se han cometido, pues es un doble esfuerzo el que hay que hacer, porque obviamente además del mea culpa cuando se cometen esos errores, también hay que enmendarlos cuando estamos todavía como actores políticos activos, por decirlo así, en la jornada democrática de nuestro país. Y ese es nuestro rol, Gonzalo. Y en la Asamblea específicamente creo que vamos encaminados hacia allá. Estamos en una nueva etapa donde no hay una mayoría absoluta, hay mayorías, obviamente. Hay una bancada que tiene una mayoría de legisladores, y hay que ir llegando a los acuerdos para cumplir con un plan de campaña, con un proceso que se señaló hasta el 2 de abril por parte del presidente Moreno, que además es el presidente también de nuestro movimiento, y que nosotros desde la Asamblea también vamos a apoyar e impulsar para que se cumpla a cabalidad. Por ejemplo, asumen al correísmo como un movimiento adverso al de ustedes, ya a partir de estas actitudes que demuestran perseverancia en querer seguir dominando las huestes de la revolución ciudadana por parte del expresidente de la República. Con diferencias que están claramente marcadas, reitero, hay que dar un paso. ¿Y Correa está equivocado en sus cálculos, cree usted? Mire, yo no creo que se debe hacer juicios de valor. Más bien, lo que debemos apuntar es a fortalecer la institucionalidad del país sobre la base de un mandato ciudadano, por ejemplo, como el que nos acaban de dar el 4 de febrero. Ese tiene que ser nuestro objetivo. Si a partir de ahí alguien se equivoca en hacer la lectura, pues eso ya es otra cosa. Pero el mandato del pueblo ecuatoriano está claramente establecido en las urnas. Vamos a hacer respetar entre todos. Pero tenemos que respetarlo y hay que hacerlo respetar. No es solamente una voluntad política, sino una voluntad social la que se ha expresado por una amplísima mayoría. Es la voluntad democrática del pueblo ecuatoriano, en una mayoría que se ha dado, y eso hay que hacerlo respetar. Hay que ser contundentes en garantizar que esa decisión del pueblo ecuatoriano se cumpla a cabalidad también, no solamente por lo que se señaló en las urnas, sino también en la normativa y además ya en la vida cotidiana de los ecuatorianos, ¿no? Entre amigos y enemigos se conocen, pero eso dejemos para otro momento. Señor presidente, la comisión ocasional empieza a tramitar el mandato de la consulta popular. ¿Con qué comienzan? Bueno, el día de ayer se eligió, en pocos minutos logramos conformar la comisión, que fue importante, se demuestra también. ¿Quiénes la integran? La integran 10 asambleístas de diferentes bancadas. Están de Alianza País, está un representante del Partido Social Cristiano, un representante de Creo, otro de Suma, uno de la coalición BIN del Bloque de Integración Nacional,
y también un asambleísta independiente. Son 10, dice, ¿no? 10 asambleístas. Sí, César Litardo, Daniel Mendoza, Elizabeth Cabezas, Montgomery Sánchez, Roberto Gómez, Jimena Peña, Fernando Burmano, Encarnación Duche y Vicente Tayano. Ellos son los que integran la comisión. Y esa comisión el día de ayer también por unanimidad eligió a su presidente y a su vicepresidente, que es el asambleísta Daniel Mendoza. En esa perspectiva, y César Litardo como vicepresidente. Entonces, en esa perspectiva, la comisión tiene que trabajar sobre dos temas en concreto, Gonzalo y ciudadanos. El primero, el de la pregunta 3, relacionado al Consejo de Participación Ciudadana. De eso queremos hablar. Y que tiene que ver específicamente con la reforma de cómo se elegirá en el año 2019 a los comisionados definitivos en votación universal. Y obviamente esa reforma nos deberá enviar el presidente de la República en los próximos días. Hemos hablado con el presidente, seguramente será la próxima semana ya que nos envíe esa reforma, porque, reitero, hay que tramitarla hasta el 16 de marzo. Y al mismo tiempo, seguramente la próxima semana el presidente nos remitirá las ternas para elegir a los comisionados transitorios, que estarán en vigencia hasta el 24, que estarán en su cargo hasta el 24 de mayo. ¿Cuán importantes son estos transitorios? Son importantes en la medida en que ellos además tienen un mandato específico en la consulta popular, y es evaluar a todas las autoridades que fueron designadas en los últimos años por el Consejo de Participación que cesa ya en sus funciones. Entre ellos tienen que evaluar efectivamente cómo fue esa designación, y en función de eso tienen que ratificar esa designación o simplemente dejarla sin efecto. En realidad, el Consejo de Participación Transitorio tiene que marcar un hito fundamental, tiene que marcar un hito fundamental en este mandato ciudadano. Y es que no puede responder a un interés particular, no puede responder a un grupo en particular, sino tiene que efectivamente responder a un momento histórico en el cual el país nos pide replantear la institucionalidad en materia. ¿Qué significa replantear la institucionalidad? ¿Cambiarla íntegramente? Replantear la institucionalidad, a esto, Gonzalo, a lo que me refiero es que lo que requerimos es que por ejemplo, en esa evaluación que se vaya a hacer de los funcionarios que fueron designados por el Consejo de Participación que termina ya sus funciones, pues simplemente no vaya a iniciar un proceso de persecución, ¿no? No vaya a iniciar un proceso de persecución, sino vaya a realizar a través de un mecanismo transparente, objetivo, efectivamente esa evaluación. Ese creo que es un tema esencial. Sí. Que los nuevos miembros del Consejo de Participación Ciudadana representen efectivamente a la mayor cantidad de nuestros compatriotas. Correcto. Eso también es fundamental. Y para eso, obviamente, yo creo que el presidente de la República ha elegido un mecanismo, una metodología también importante, y ha pedido el apoyo a toda la sociedad ecuatoriana, a todos los grupos sociales, academia, etcétera, para que remitan nombres de personalidades que consideren pertinentes que puedan integrarse al Consejo. Entonces, hay ambiciosos desmesurados también que hay que respetarles en su aspiración. Mire, yo como le dije hace un momento, Gonzalo, no soy muy amigo de hacer un juicio de hacer un juicio de valor en ese sentido, pero más bien yo creo que quienes vayan a estar en los 21 nombres de esas 7 ternas que envía el presidente de la República, pues nosotros aspiramos a que efectivamente puedan ser nombres de ciudadanos, podríamos decirlo así, frescos, nuevos, que en realidad tengan esa perspectiva de servir al país, y de proteger a los ecuatorianos, porque al ya no ser la Asamblea Nacional la que designa superintendentes, miembros del Consejo de la Judicatura, Contralor, Fiscal, y ser este Consejo de Participación, en realidad la probidad notoria que se requiere de
este grupo de 7 ecuatorianos y ecuatorianas es fundamental. Yo no creo que en el mundo político no hay nombres para ejercer ese cargo, pero me parece bien la restricción para que no obedezcan a un grupo político específico. Pero creo que en la academia, por ejemplo, en las organizaciones sociales, creo que en los propios grupos diversos de mujeres, de afros, del movimiento indígena, hay los suficientes nombres en el sector productivo, en el sector laboral, hay los suficientes nombres para hacer una comisión de participación realmente de primera y que le dé un giro sustancial a la protección, no de un gobierno, sino a la protección del Estado en su conjunto, Gonzalo. Este tiene que ser el objetivo y el mandato fundamental, proteger a los ecuatorianos designando autoridades realmente relevantes también, en donde la ética y la probidad sean la razón de ser de su mandato y al mismo tiempo reactivando todo el tema de lucha contra la corrupción. El otro presidente de la función ejecutiva, usted es de la legislativa, doctor Serrano. El señor presidente constitucional de la República tiene este pensamiento respecto a la selección de este consejo. Yo había manifestado que quienes conformarán el Consejo de Participación Ciudadana, para no volver al pasado, porque claro, si es que alguna vez se eligió a dedo un Consejo de Participación Ciudadana, nosotros no podemos hacer una consulta para volver a repetir una circunstancia tan nefasta como fue aquella. Y nefasta por los resultados, no por la gente que se designó, a la cual inclusive le tengo estima. Pero definitivamente no dio el resultado que se esperaba. Y el resultado que esperaba el pueblo ecuatoriano, que era lo más importante. Por eso nosotros ahora hemos hecho un llamado, una convocatoria, a que todas las organizaciones sociales, políticas, porque también tienen derecho a presentarlas. El dedo del presidente no debe actuar, sino el dedo de la sociedad, fielmente concebido por el señor presidente de la República. Pero en algún momento él también tiene que ampararse, cuidarse de que no se le filtren gente que vaya a hacerle más bien un mal trabajo al espíritu de cohesión nacional que caracteriza a su interés de gobernar para todos y con todos. La responsabilidad que tiene el presidente realmente es bastante grande, ¿no? En la designación de las ternas y obviamente la asamblea ya en la elección de los 7 representantes. Por eso es que ¿cuántos les tocaría mandar al señor presidente de la República? Miren, ¿cuántos precandidatos? 21 candidatos en las ternas. Ya serían candidatos una vez que integren las ternas, porque son 7 ternas, claro, de tres candidatos. ¿Y la asamblea cuántos tiene que escoger? La asamblea tiene que escoger a su principal y a su alterno, ¿no? Y un alterno. Entonces, en realidad el trabajo es arduo, pero sobre todo es de una gran responsabilidad. Si queremos marcar un punto de partida, un punto de quiebre diferente en este Consejo de Participación, en realidad estará en los nombres que le integren, pero al mismo tiempo en el mecanismo para la selección que en la Asamblea logremos. La ventaja es que acá no estamos, y esto es lo que hemos conversado con los jefes de bancada, ninguna bancada, por ejemplo, se ha acercado a decir estos nombres nos interesan que estén en la terna para nosotros poder votar. Todo lo contrario, creo que hay un ambiente completamente democrático en ese sentido y de acogerse al mandato de la consulta popular, que los nuevos integrantes de este Consejo Transitorio sean compatriotas que vayan a hacer una representación en el ejercicio de la evaluación de los funcionarios actuales, de organismos de control, de superintendencias, etcétera, objetivo, y al mismo tiempo vayan a estructurar una institucionalidad importante en la lucha contra la corrupción. El señor presidente envía un principal y un suplente. La Asamblea elige al principal o elige al suplente, o a la inversa. Al elegir al principal está eligiendo y asociando férreamente a que quien debe pasar a la categoría de suplencia
es el designado por el señor presidente de la República, es decir, no hay un intercambio de suplentes y principales. No, eso es lo que... ¿Cómo está el estatuto eleccionario? Eso es lo que se está decidiendo este momento, ¿no? Ya. Porque si bien la terna va a ser integrada por 21 personas, ciudadanos ecuatorianos y ecuatorianas, nuestra sugerencia ha sido que de esos 21 ciudadanos se escoja tanto al principal como al alterno, ¿sí? Para que no, porque no, las ternas tendrían que ser de Claro. 42 integrantes, y obviamente eso va a ser mucho más complejo. Entonces, en la votación por terna, quien obtenga el primer lugar, pues sea el principal; quien obtenga el segundo lugar, sea el suplente. Yo creo que esos temas se están definiendo también en la presidencia para enviar las ternas, para enviar los dos proyectos de ley, porque es el proyecto de ley, como le decía Gonzalo, para que pueda estar en vigencia en las elecciones del 2019, pero también es el proyecto de ley para la derogatoria de la ley de plusvalía. El proyecto de ley para la derogatoria de la ley de plusvalía se remitirá de manera completa, es decir, no es que será solo algunos artículos que se eliminen. El mandato del pueblo ecuatoriano el 4 de febrero fue que se elimine la ley de plusvalía, así que se eliminará por completo la ley de plusvalía, se derogará, y ese es el trabajo también que hay que hacerlo dentro de esta comisión y dentro del Pleno en los próximos 40 días.